de tungsteno o de wolfranio es un material no óhmico. Es decir, depende de la temperatura en la medida que se va calentando, ¿no? Bien, entonces habíamos llegado al concepto de potencia. A ver, también habíamos revisado que la potencia de salida de una fuente, en este caso es una, ya habíamos indicado que todo instrumento electromecánico debe tener una fuerza electromotriz o FEM y una resistencia externa o resistencia de carga, ¿no es cierto? Pero esos variables involucran un concepto que se llama potencia de salida de una FEM. Entonces, la potencia de salida, o la potencia suministrada, es pues la corriente por la diferencia potencial. Entonces, si yo simplemente utilizo un multímetro y mido el voltaje en estos terminales de una batería, supongamos que la batería pues sea de 12 voltios, entonces la potencia suministrada, pongo acá mi amperímetro para medir la corriente, será pues la corriente por diferencia potencial, que sería pues por 12 voltios, ¿no? Así como está, sería la potencia suministrada. Pero hay que tener en cuenta que la batería, y con lo que también vamos a trabajar en el tercer laboratorio, tiene una resistencia interna, R minúscula. Entonces, ya habíamos introducido ayer el concepto que la diferencia potencial entre digamos, entre un extremo de la batería le hemos puesto terminal A, terminal B era pues E menos I por R, ¿no es cierto? Acá tenemos. En esta expresión estamos observando que la diferencia potencial es E menos R por I. Correcto. Entonces, esta expresión reemplazamos en el concepto de potencia, que es I por diferencia potencial, y la diferencia potencial es E menos R por I. ¿Correcto? Entonces tendríamos acá E por I menos R por I cuadrado. Esta vendría a ser la potencia entregada o suministrada por una fuente, que técnicamente se conoce como la rapidez con la que los portadores de carga ganan energía eléctrica. O sea, la potencia suministrada viene a ser la rapidez con la que los portadores de carga ganan energía eléctrica. Y esto lo vamos a comprobar en el laboratorio. Pero ya saben que la fuerza electromotriz no se puede medir con el multímetro. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hallar indirectamente. Igual que la resistencia interna, ¿no? Ahora, pero también hay una potencia de entrada en una fuente generadora de FEM. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, tengo una fuente, una batería, un vehículo, por ejemplo, abastece a un alternador. El alternador es un instrumento que genera cargas eléctricas. Entonces ahora la circulación de las cargas eléctricas va a tener sentido contrario. ¿Por qué? Porque va a abastecer. ¿Por qué? El alternador es una bobina que está dentro de un campo magnético, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando entremos ya la siguiente semana, que es campos magnéticos. Entonces yo tengo voy a tener un campo magnético, así, norte-sur. Y dentro de este campo magnético tenemos una bobina, la bobina. Al mismo tiempo, la bobina está llevando corriente. ¿Se dan cuenta? Lleva corriente debido a la batería. Pero esto, debido a la fuerza magnética generada por el torque o por la fuerza el torque producido por la fuerza magnética, va a rotar. La bobina rota dentro de esta región, dentro del alternador,
y que genera cargas eléctricas que va a suministrar a la batería. Entonces, ese es el funcionamiento de la mayoría de los autos, ¿no? Entonces, la batería provee, por ejemplo, de energía para como en este ejemplo que tenemos para el faro de los carros. Provee de energía a lo que se conoce como la calefacción. Provee de energía digamos, a los equipos de audio, de música, radio o televisión, ¿no es cierto? Y si no tuviéramos este generador, solamente la batería cargada, en algún momento se va a agotar y se acabó, pues, ¿no? Se acabó, no hay luz, no hay cargas eléctricas, ¿no? Entonces, este tipo de generador, que es un alternador, es una FEM también, se conoce como una fuente de generación de cargas eléctricas. Entonces, la diferencia de potencial entre estos terminales A y B ahora es E más R por I. ¿Por qué? Por el sentido de la corriente, ¿no? Nosotros el día de ayer habíamos introducido dos conceptos importantísimos eh, para los que no han asistido, deben revisarlo. Está al inicio, ¿no? Está por acá, creo. Está más abajo. Acá está. Por convención, habíamos definido, ¿no? Para el caso de la resistencia, ¿no? Si nosotros consideramos en una resistencia el sentido de la corriente por ejemplo, va de A a B, asignábamos más menos. Si voy en el sentido de la corriente, en la resistencia R tengo una caída de tensión menos I por R. Estando el circuito asignado así, pero voy en sentido contrario, acá va a ser más I por R. ¿Cierto? Esto es convenio. Lo mismo sucede para la fuerza electromotriz. Entonces, para la fuerza electromotriz habíamos también, suponiendo que ese es el sentido de la corriente, ¿correcto? Entonces acá hay incremento de la FEM y si vamos en sentido contrario, caída de la FEM, que son convenios o convención para desarrollar esos básicamente, ¿no? Bien. Ah, otro detalle importante para terminar esta parte es que en el transporte de energía eléctrica se pierde energía, pérdida de energía en el transporte. Y esa pérdida de energía es proporcional a es como la potencia disipada, ¿no? La potencia disipada es la corriente al cuadrado por R. En el transporte se mide en función del tiempo, kilovatios hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio que se aplicó o que se aplica para reducir esta pérdida de energía en el transporte? Es, por ejemplo, ¿no? Si en una planta hidroeléctrica el generador produce digamos, un voltaje de 10.000 voltios con una corriente de 100 amperios, si fuera tal cual, al transportar la corriente, imagínense la corriente elevada al cuadrado, 100 al cuadrado, se estaría perdiendo grandes cantidades de energía. Entonces, lo que se hace hay un transformador elevador, que vamos a ver también en el capítulo de corriente alterna, de transformadores, que eleva de 10.000 a 100.000 voltios. Al elevar a 100.000 voltios, la corriente se reduce a 10 amperios. Al reducirse a 10 amperios, entonces la ecuación que utilizamos para calcular la pérdida de energía por transporte se reduciría, ¿no? Porque ya no estaríamos calculando con 100 amperios, sino con 10 amperios. Y obviamente
la resistencia, si ustedes observan acá, la resistencia depende de la longitud, la sección transversal de del cable, ¿no? La longitud del cable, la sección transversal y la resistividad del material. Normalmente en el transporte se usa una aleación especial, ¿no? Para tensiones, para torres de alta tensión se utiliza una aleación especial de cobre. Ahora, y cuando entremos al concepto de campo magnético, vamos a entender por qué las torres de alta tensión están por encima de 80 o 100 metros de altura, ¿no? Hay una razón técnica. O sea, la ingeniería es justamente solución, ¿no? ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, estamos hablando de una corriente de 100 amperios o de 10 amperios, pero de 100.000 voltios. Está llevando acá un voltaje de 100.000 voltios. Entonces, las cargas eléctricas en movimiento crean campo magnético. Se llama campo de inducción magnético a una distancia R, que es mu sub 0 por I sobre 2pi 1 entre R. O sea, el campo es mu sub 0 sobre 2pi, la corriente sobre el radio. El radio es la distancia, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente, la ecuación esa viene a ser la ecuación de Ampère, ¿no es cierto? La ecuación de Ampère. ¿Y qué nos dice eso? Vamos a ver por acá, que la intensidad del campo magnético creado digamos, por el alambre, o sea, por el cable que estamos analizando, lo vamos a ver cuando entremos a campo magnético, ¿no? Esto es así. Campo de inducción en función del radio. Esta ecuación, que es 1 sobre R, el resto es constante, ¿correcto? Me da esta curva. Esta curva me dice que técnicamente yo no puedo transportar cables de alta tensión a alturas bajas. ¿Por qué? Porque si yo tuviera, por ejemplo, ¿no? Estaría muy cerca a una torre de alta tensión, las personas que viven ahí sufrirían una fuerte intensidad de campo magnético, porque esto se mide en teslas. Correcto. Entonces, el transporte de energía eléctrica se hace con torres de alta tensión, pero esa altura es aproximadamente de 100 metros para arriba, ¿no? Y la razón matemática es esta, ¿no? Porque cuando el campo de inducción es inversa a la distancia. Cuanto mayor R, entonces el campo tiende a cero, pues, ¿no? Si yo estoy muy cerca a la torre, voy a recibir una tensión muy alta de campo magnético, campo de inducción magnética, que lo vamos a ver cuando entremos prácticamente la siguiente semana, ¿no? Bien. Después tenemos las resistencias, ensamble de resistencias, etcétera, etcétera. Y hemos hecho ayer las leyes de Kirchhoff. Estamos haciendo una pequeña revisión y hoy día vamos a hacer carga y descarga de condensadores. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver circuitos RC. A ver, primero vamos a ver con lo que es carga de condensadores. Vamos a revisar rápidamente para hacer los ejercicios. A ver, esto vendría a ser carga de condensadores. Mejor dicho, carga de capacitores. Para cargar un condensador necesitamos una resistencia, R. Si ustedes observan en la figura, tenemos una fuente, una resistencia y un capacitor en serie. Además tenemos una llave.
un switch. Entonces, en el instante t igual a 0, se conoce como estado estacionario, cerramos la llave, que sería esto. Se está cerrando la llave, ¿correcto? Entonces se inicia la carga del condensador. ¿Por qué? Porque la corriente atraviesa la resistencia y el condensador va a adquirir Q más, Q menos. Entonces yo necesito saber cuál es la carga un instante t después de haber cerrado la llave, ¿no? Cuando ese se cierra. ¿Cuánta carga adquiere el condensador para un tiempo t después de haber cerrado la llave? Entonces establecemos una ecuación que es la segunda, es la ley de Kirchhoff de los voltajes. La sumatoria de fuerza electromotriz es igual a la sumatoria o a la caída de tensión en cada componente, que sería I por R. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos V, de acuerdo al convenio, debe ser más V, menos la caída de tensión en la resistencia. Y menos, o sea, técnicamente sería así, ¿no? La ley de Kirchhoff de los voltajes. Dice que el voltaje menos la caída de tensión en la resistencia menos la caída de tensión, vamos a ponerlo así, en el condensador, de donde se despeja, o diríamos acá, B menos Q sobre C, que es la caída de tensión y este sería I por R. Esa es la ecuación. En realidad es una ecuación diferencial, ¿no? Así. Ecuación diferencial de carga. Entonces, nosotros sabemos que la corriente es la tasa de cambio de la carga por el tiempo. Esta ecuación lo reemplazamos en esta expresión, lo reemplazamos en esta ecuación y le damos la forma, o separamos, digamos, las ecuaciones, ¿no? Sí. Voltaje menos Q sobre C. Multiplicamos a toda la ecuación por C, tendríamos acá RC por diferencial de carga, va a ser acá C por B menos Q por diferencial de T. Ahora sí se puede integrar esta expresión. Integramos en el instante t igual a 0, la carga inicial es 0, porque estamos hablando del estado estacionario, el condensador no tiene carga. Un instante t después adquiere una carga Q. Y esta es una ecuación, su integral es un logaritmo. ¿Correcto? Integramos, llegamos hasta esta expresión y luego aplicamos llegamos a esta ecuación, aplicamos el antilogaritmo, tendríamos esto. Y finalmente obtenemos la ecuación de la carga, que es Q de T, que es C por B por 1E a la menos T entre RC. Esta es la carga del condensador para cualquier instante T, para todo T. ¿Cuándo decimos que la carga es máxima? O sea, ¿en qué momento el condensador adquiere su carga máxima? Entonces, la carga máxima del condensador es cuando el tiempo de carga pues tiende a infinito, ¿no? O sea, infinito, un tiempo infinito, pues decir un segundo ya es demasiado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el tiempo es infinito, entonces esta ecuación tiende a cero. Conclusión, la carga máxima del condensador va a ser la capacitancia por el voltaje. Normalmente en los materiales bibliográficos usamos así. Carga inicial, o sea, la capacitancia inicial por el voltaje inicial que le estamos aplicando, ¿no? Esta sería la carga máxima.
cuando t tiende a infinito. Correcto. ¿Qué significa eso en términos de matemáticos? Lo siguiente. A ver, eh, tenemos un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es la carga sobre un condensador de 4 microfaradios cargado por una fuente de 12 voltios durante un tiempo t? Por si acaso, el tiempo t, que es RC, es conocido como tau. Este es un tiempo, se llama tiempo de respuesta en el circuito o tiempo característico. Significa que para yo cargar un condensador necesito solamente este valor de RC. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, utilizo en este ejemplo eh, tau, que es RC, la resistencia es de 1400 ohmios y la capacitancia es de 4 microfaradios. Entonces, ¿qué tiempo necesito para cargar? RC. Y eso es 5.60 milisegundos. ¿Cierto? 5.60 milisegundos. Ese es el tiempo suficiente para yo cargar un condensador cuya capacidad es de 4 microfaradios y la resistencia para la carga es de 1400. ¿No es cierto? Teóricamente, yo puedo decir que si aplico 12 voltios, ¿cuál sería la carga máxima? Es C por B, ¿no es cierto? 4 microfaradios por 12 voltios. Entonces, la carga máxima, ¿cuánto sería? 48, ¿no es cierto? Microcoulomb. Ahora, ¿cuándo, en qué momento o en qué tiempo el condensador adquiere el 63% de su carga máxima? Entonces, acá nos están pidiendo, nos están haciendo el ejemplo, nos dicen cuál es la carga y además durante un tiempo de t igual RC. Cuando nos dicen el tiempo igual a RC, entonces reemplazamos en esta ecuación, el t es igual a RC. Entonces estaríamos hablando de E a la menos 1. Y E a la menos 1 es aproximadamente 0.63. Entonces 1 menos E a la menos 1 sería 1 menos 0.37. Significa que la carga es el 63%, mejor dicho. La carga en T, cuando T es igual a tau, es 63% de la carga máxima. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué momento alcanza 63%? Cuando T es igual a tau. Y tau es el producto de de RC, de la resistencia por la capacitancia, ¿no? Correcto. Entonces, la constante de tiempo es una constante característica para un circuito RC que representa la respuesta de un circuito, ¿no? Normalmente hay otro tipo de concepto que se conoce para el caso del tiempo como eh, la rapidez con que un circuito puede funcionar, ¿no? Eso es tiempo muerto, ¿no? O sea, tiempo muerto es el tiempo en que un circuito
no hay respuesta inmediata, ¿no? Salvo en un supercomputador donde los componentes eléctricos o electrónicos pues podrían usar superconductores, ¿no? Materiales más, con menos resistencia. Entonces, cuando T es igual a tau, la carga máxima alcanza el 63%, o sea, 0,63 de Q. Pero así como el condensador, perdón, en el circuito de carga de un circuito RC, obtenemos la carga en cualquier instante T, pero cuando se abre la llave, el condensador se descarga. Pero también hay reducción de corriente, ¿no es cierto? O sea, la corriente ya no es la misma, pues, ¿no? Se reduce. Entonces se utiliza el concepto de la corriente como la tasa de cambio de la carga. Que decía, hay que derivar respecto al tiempo a esta ecuación, ¿no? Que es la carga máxima multiplicado por 1 e a la menos t entre RC. En algunos libros bibliográficos va a encontrar que Q sub 0, que es la carga máxima, es C0 por B0, ¿no? Entonces, la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Al derivar esa ecuación, obtenemos este valor. Y también esto en algunos libros van a encontrar como la corriente en el instante t es igual a la corriente máxima I0 por B elevado a la menos t sobre RC. O I0 por E a la menos t sobre tau. Estas ecuaciones. Esta ecuación representa la corriente, la caída de la corriente durante la carga del condensador. ¿Correcto? Donde I0 es la corriente máxima, es el voltaje aplicado sobre la resistencia en el circuito, ¿no? Entonces, gráficamente, esta gráfica me representa la caída de la corriente. Correcto. ¿Cuánto ha caído la corriente para un tiempo t igual a tau? ¿Cierto? Entonces, la corriente es la corriente máxima por E a la menos t entre RC. Entonces, si me dicen para un tiempo tau, pongo tau entre tau, pues, ¿no? Entonces, esto va a ser I sub 0 E a la menos 1. Entonces, esta corriente cae aproximadamente al 37% de la corriente máxima. ¿No es cierto? Entonces, para cuando T es igual a tau, la corriente alcanza el 37%, ¿no? Cuando T es igual a tau, entonces la corriente es el 37% de la corriente máxima. La corriente máxima es B0 entre R, ¿no? Entonces, para el instante cuando T es igual a tau, la corriente se ha reducido al 37%. Claro, nos pueden decir calcular el tiempo durante la caída de la corriente. Si la corriente máxima se reduce al 90%, entonces lo que tenemos que utilizar esta ecuación, bueno, ¿para qué? Para hallar t, o sea, el tiempo, ¿no? Como vamos a ver en los ejemplos. Bien. Al igual que en el circuito de carga, se carga, alcanzamos la carga máxima, es decir, en el circuito de carga, que es Q sub 0, 1 E a la menos T entre RC, y ahí la caída de la corriente es I sub 0 por E a la menos T entre RC, esto es durante la carga, en la carga.
sea, en la carga del condensador. Pero también ahí apenas desconectamos, o sea, abrimos la llave, inicia la descarga del condensador, ¿no es cierto? O sea, el condensador también, una vez que se abre la llave, este es el proceso de descarga. Entonces necesitamos saber cuánta carga alcanza en el instante T durante la descarga, ¿cierto? Durante la descarga. Entonces utilizamos la ecuación de Kirchhoff, que es esta. La sumatoria de todas las fuentes debe ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión. O sea, Q sobre C es menos I por R en este circuito. Y obtenemos la ecuación diferencial, que sería esto, Q menos RC por dQ dt. La corriente, ya saben que la corriente es dQ dt. Diferencial de carga respecto al tiempo. Separamos las variables para integrar porque así como está no podemos integrar, ¿cierto? Tenemos que hacer una homogeneización de la ecuación, entonces tenemos dQ es igual a menos dt sobre RC. Esta expresión sí podemos integrar. Menos B entre C por E a la menos T entre RC. ¿Correcto? Entonces la corriente la caída de la corriente para la descarga del capacitor. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Y ya está. A ver, ahora vamos a... no sé si se logra ver. Vamos a pasar... No sé si se logra ver la pantalla ahí, jóvenes. Uy. Aló. Hola. Sí, profesor. Se puede ver. Se ve el ABP, ¿no? Sí. Ya, listo. Vamos a hacer entonces los ejercicios para tener la idea. Primero esta parte conceptual y de ahí regresamos al resto. A ver, ahí vamos a ver. A ver. Tenemos el problema 17. ¿Qué dice el problema 17? A ver. Dice, se conecta una resistencia de 2 megaohmios en serie. Vamos a ponerlo por acá, que no nos va a alcanzar la pizarrita, es muy chiquita. Acá. Tenemos una resistencia, un condensador, una FEM y un switch. Esto es de 6 voltios. Esta resistencia es de 2 megaohmios y este condensador de 1.5 microfarad. Correcto. Dice, el condensador está inicialmente descargado. Después de un tiempo, es decir, nos están diciendo justamente lo que acabamos de hacer, para cuando T es igual a tau, ¿correcto? Hallar la carga en el condensador. La carga en el condensador, Q de T, cuando T es igual a tau.
A ver, ¿cómo haríamos? Vamos a ver por acá. Creo que está así mejor esto. Ya ahí. A ver, para hallar la carga en el condensador. Acabamos de definir que la carga en el instante t es la carga máxima por 1 e a la menos t entre RC. ¿Correcto? Como me dicen, en el instante t igual a tau, pongo acá tau y abajo tau, ¿correcto? Entonces quedaría Q sub 0 por 1e a la menos 1, pues. ¿Y eso era cuánto? 63% de la carga máxima. 63, o sea, 0,63 de la carga máxima, y la carga máxima era, ¿cuánto era? E por C, ¿no es cierto? E por C, correcto. Entonces debe ser 0,63 multiplicado por 6 y por la capacitancia, que es 1,5 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces la carga, cuando T es igual a tau, hay que multiplicar, pues. ¿Cuánto sería 0,63? 5,67 aproximadamente. 5,67 por 10 a la menos 6 coulomb. O 5,67 microcoulomb. Ahí está la respuesta a la pregunta A. La pregunta B dice, la corriente, ¿no? Y luego la potencia suministrada. Entonces la corriente I de T es I0 por E a la menos T entre RC. Pero la corriente, cuando T es igual a tau, es I0 E a la menos 1. Y esto habíamos visto que era, ¿cuánto era? 37%, ¿no? Si querés. ¿Cuánto cae la corriente? 37%. Es decir, 0,37 de I0. Cuando para el instante t, I0 sería B entre R por 0,37, ¿no? Entonces, B es 6 voltios entre la resistencia, que es 2 megaohmios. 2 por 10 a la sexta por 0,37. Entonces, la corriente, cuando T es igual a tau, es aproximadamente, hay que dividir, 6 por 0,37 entre 2, 1,11. 1,11 por 10 a la menos 6, es decir, 1,11 microamperios. Correcto. La siguiente pregunta.
Estamos en la hoja de trabajo, perdón, en su ABP, pregunta A, B, C. La potencia suministrada por la batería. Potencia suministrada. Y la potencia suministrada, de acuerdo al concepto, es I por E, ¿cierto? I es 1.11 por 10 a la menos 6 amperios multiplicado por E, que sería 6 voltios. Entonces, la potencia suministrada sería 6.6 microvatios. Ya está. Pregunta perdón, la B, la C. A ver, ahora veamos con la tercera pregunta. A, B, C, D. La cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta, que es la potencia disipada en la resistencia y E, la velocidad a la que está aumentando la energía almacenada en el condensador. D, potencia disipada. Y la potencia disipada es la corriente al cuadrado por R. Es decir, 1.1 microampere, 1.11 microampere elevado al cuadrado por la resistencia, que es 2 por 10 a la sexta. Entonces, la potencia disipada es aproximadamente 2.4 microwatts. ABCDE. La velocidad a la que está aumentando la energía almacenada en el condensador. ¿Cierto? Velocidad de incremento de la energía almacenada. En el capacitor. A ver, la energía almacenada en el condensador habíamos definido como un medio de C por B cuadrado. O la energía almacenada es un medio de Q cuadrado sobre C. ¿No es cierto? Si yo quisiera definir o si quisiéramos definir, digamos así, en término plural, quisiéramos definir la velocidad con que se está almacenando energía en el condensador. Esa velocidad, que viene a ser la rapidez con que se incrementa, en términos matemáticos, vendría a ser rapidez de incremento de la energía, sería derivada de U respecto a T. Esa es la rapidez. Entonces, yo usaríamos la ecuación 1, la capacitancia es constante, el voltaje es constante, la derivada sería 0. No habría incremento. En cambio, en la ecuación 2, sí. ¿No es cierto? La ecuación 2 nos dice que la energía almacenada es un medio entre Q. Perdón, un medio de Q cuadrado sobre C. Ahora sí puedo hallar el incremento de energía o rapidez de variación de almacenamiento de energía. Sería la derivada
respecto al tiempo de toda esta ecuación, pues, ¿no? Q al cuadrado sobre C. Así. Entonces acá sí puedo derivar. La derivada de Q al cuadrado. Entonces la derivada de Q al cuadrado sería 2Q. 2Q diferencial de Q respecto a T. Entre 2C. Entonces 2 con 2 se va. Me quedaría así. 1 entre C de Q por diferencial de Q entre T. O derivada respecto a T. 1 entre C de Q de T por diferencial de Q respecto a T. Esta sería la derivada respecto a T de la carga, pues, ¿no es cierto? O sea, la carga, ¿cuánto vale? La carga del condensador habíamos definido como Q sub 0 por 1E a la menos T entre RC. ¿Se encuentra? Entonces hay que ordenamos esto, quedaría así. 1 entre C de Q. O sea, la carga del condensador en cualquier instante es la carga máxima 1E a la menos T entre RC. ¿Correcto? Entonces Q de T va a ser Q sub 0 por 1E a la menos T entre RC por la derivada respecto al tiempo de Q sub 0 por 1E a la menos T entre RC. Así. Esa sería la rapidez. Hay que derivar, ¿no es cierto? Pero también pudimos haber simplificado, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, alguien, sugerencias. A ver, porque hay que derivar esto, ¿no? Entonces, al derivar, ¿cómo quedaría? A ver, vamos a ver, acá quedaría así. Q sub 0 entre C por 1E a la menos T entre RC. Este Q sub 0 va a salir afuera, va a quedar Q sub 0 al cuadrado. Paréntesis. La derivada va a quedar menos. Por menos más T entre RC por E a la menos T entre RC. Este es E. Así quedaría. ¿Se dan cuenta? ¿No? Tinco, tinco, tin. Tinco, tinco, tin. Perdón, este sería, a ver, corrección. La derivada de E a la menos T sobre RC simplemente es 1 entre RC. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque menos con menos se va a hacer más. Tinco, tinco, tin. Entonces acá va a quedar así, que es Q sub 0 al cuadrado entre RC cuadrado, multiplicado por, a ver, alguien que ya lo haya resuelto. Ah, ni siquiera lo están viendo. El que lo ha resuelto va a ser así, entre RC menos E a la menos 2T entre RC. Ahí está, Q sub 0. Así como está, podríamos ver ahí, ¿no es cierto? La rapidez. Pero nos están diciendo la rapidez en la velocidad a la que se está aumentando la energía almacenada en el condensador.
Así. Hay que reemplazar, pues, ¿no? Pero si no nos dice, o sea, si nos dijeran, por ejemplo, para el valor de t igual a tau, o sea, para el instante t igual a tau, que sería RC, sería una alternativa. Y la otra alternativa que nos dicen, por ejemplo, un segundo después de cerrar la llave, ¿no? De cerrado la llave, quiero determinar la rapidez de almacenamiento de energía en el condensador. Ahí sí reemplazaría toda esta ecuación, el valor de t, un segundo, y reconozco la carga también, la carga máxima y la capacitancia C. Esa es una alternativa, ¿no? ¿Y cuál sería la otra alternativa? Acá, ¿no? En esta ecuación. Cuando nosotros derivamos, a ver, para que entiendan, ¿no? Al derivar la energía del almacenamiento del condensador, habíamos obtenido esta ecuación, ¿sí o no? Así, Q de T por dQ de T. Pero dQ de T no es I de T, la corriente, perdón, entre C, ¿no? Está entre C. Jóvenes, ¿están entendiendo o nada? ¿Se ve o no se ve? Hola, ¿me están escuchando, jóvenes? Q de T, ¿cuánto es la carga? Es Q0 por 1 e a la menos t entre RC, ¿sí o no? Y dQ de T es la corriente, pues. I de T. ¿Y cuánto era la corriente? Tuki, tuki, tu. La corriente durante la carga, que es muy diferente a la corriente durante la descarga. ¿Cuánto vale la corriente durante la carga? Es, es B0 entre R por E a la menos T entre RC. ¿Se dan cuenta? O sea, yo directamente de esta ecuación pude haber hallado esto, que es lo mismo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Porque si ustedes introducen la E adentro, va a quedar E a la menos. O sea, si introducimos, acá quedaría así, B0 entre C por R, por Q0. Quedaría así, E a la menos T entre RC menos E a la menos T entre 2, se está sumando, ¿no es cierto? Así ves. ¿Y cuánto vale Q0? O perdón, B0. ¿Cuánto vale la capacitancia? Es Q entre B. Y B es Q entre C. Entonces, si ustedes reemplazan a B0 por Q0, acá arriba, Q0 entre C multiplicado por Q0 entre C por R multiplicado por E a la menos T entre RC menos E a la 2T entre RC. Y vamos a obtener la misma ecuación. Ahí está. Q0 por Q0, Q0 al cuadrado. Entre C, este es R, C cuadrado por R. E a la menos T entre RC menos E a la menos 2T entre RC. Ahí está. Esa sería la rapidez. Watts por segundos. Velocidad de incremento de energía.
A ver, vamos a revisar nuevamente. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí se entendió? Para pasar al siguiente ejercicio. A ver, en el ejercicio 18. Aló. A ver, vamos con el ejercicio 18. Esto creo que es el 18. No se puede. Es número 7. Bueno, a ver, vamos, no sé si logran ver el problema, no sé, creo que me he perdido por acá. Y ahora sí. A ver, jóvenes, observen por favor el problema número 18. Dice, un condensador de 6 microfarad está inicialmente a 100 voltios y luego se unen sus armaduras a través de una resistencia de 500 ohmios. 500, una FEM de 100 y una capacitancia de 6 microfaradios. ¿No es cierto? Dice, ¿cuál es la carga inicial del condensador? ¿Cuál es la corriente inicial en el instante después de que conecte el condensador a la resistencia? ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito? ¿Cuánta carga existe sobre el condensador? Hallar la energía inicial almacenada en el condensador y demostrar que la energía almacenada en el condensador viene dada por esta ecuación. Energía inicial almacenada. A ver, vamos a ver. La pizarrita es muy chiquita, no nos ayuda para nada. Y ahí. Bueno,
En realidad, ese ejercicio ya, lo vamos a hacer. Vamos a otro ejercicio, ¿no? A ver, por jóvenes, presten atención. Es casi igual que el ejercicio anterior. Vamos acá. A ver, en el ejercicio 14, no sé si logran ver, por favor, el problema 14. Tenemos un circuito de varias resistencias, tres resistencias, un condensador, tres fuentes. Dice, en el circuito de la figura, la resistencia interna de todas las baterías es de 0,5. Debe ser 5 ohmios. Calcular en el estado estacionario A las intensidades, B la carga y la energía en el condensador y C la potencia suministrada por las baterías. Correcto. A ver, vamos a resolver. Ya, a ver, listo. A ver, este es el problema. ¿Qué número de problema es? Problema 14, ¿no es cierto? Problema 14. Listo. Vamos a graficarlo. A ver, vamos a construir el circuito. Uy, ¿qué pasó? Ah,
Un ratito se me ha lajeado el internet. Vamos a ver cómo se resuelve.